buenas noches. El día de hoy les vengo a presentar el incidente en Ganadera Atlangatepec. Mi equipo está conformado por su servidor Adán Jarem Senolín, Levi Yair Uribe Guijarro, Edgar Vázquez Jiménez y Diego Iván Vilchis Carrasco. Comenzamos con la parte del contenido. Tenemos diferentes puntos que vamos a estar abarcando en esta presentación, en el cual pues tenemos más parte del resumen del caso, capas y otras afectadas en el ataque, tipo de ciberdefensa para la capa afectada, pros y contras de manipular información en la nube, pros y contras de manipular información en dispositivos IoT, y al final conclusión junto con las recomendaciones. Ahora, comenzamos con el resumen del caso. Decimos que en la finca se usan cámaras, sensores, micrófonos, teléfonos y drones para vigilar el ganado de forma continua, como en alimentación, ubicación y control de temperatura. El dron Peter 368 tuvo un corto en sus datos y volvió a funcionar solo entre las 14 y 15 horas. Cuando los trabajadores almuerzan, durante eso capturó imágenes sin permiso de las rutas del ganado y corrales. Luego, los datos se descargaron en un dispositivo libre y se cambiaron detalles sobre animales enfermos, comida y transporte, que se enviaron a autoridades. Ahora abarcamos la parte de capas de IoT impactadas por el ataque al dron. La tecnología IoT en granjas tiene capas: la física, como el dron, la red, conexiones, la local, procesos rápidos y la nube, análisis. Capa principal afectada: la física, donde el dron perdió control y capturó datos sin supervisión. Efecto extra: en la capa del análisis se alteraron datos descargados como reportes para el gobierno. Riesgos comunes: falta de verificación de usuario y programas maliciosos en equipos. Efecto extra: en la capa de análisis se alteraron datos descargados como reportes para el gobierno. Riesgos comunes: falta de verificación de usuario y programas maliciosos en equipos. Continuamos con las defensas cibernéticas para la capa física de IoT. Puntos clave: tipo de defensa: medidas preventivas y de respuesta rápida en la capa de dispositivos, con foco en verificación y protección de datos. Acciones clave: usar contraseñas fuertes y verificación en 2 pasos para acceder al dron, proteger los datos con códigos secretos y actualizar el software del equipo con regularidad. Instalar sistemas que detecten intrusos y separen las redes para limitar daños. Vigilar con herramientas automáticas para notar cambios extraños, como vuelos no planeados. Una de sus ventajas sería baja los riesgos de pérdidas y cambios no autorizados en la granja. Hola, mi nombre es Levi Yair Uribe Guijarro y continuando con esta exposición, me toca explicar las ventajas y desventajas de procesar datos en la nube. Algunos pros y contras, por ejemplo, aunque bueno, como bien sabemos, esta tecnología se ha convertido en la columna vertebral de muchas operaciones modernas, ofreciendo capacidades increíbles, así como también procesando desafíos que debemos conocer. Algunas de las ventajas de la nube puede ser, por ejemplo, la potencia y herramienta inteligentes, ya que puede manejar grandes cantidades de datos, lo que se le suele llamar Big Data, y que nuestros ordenadores individuales pues no podrían procesar tan fácilmente. Además, viene equipada con herramientas inteligentes de inteligencia artificial, y esto permite a las empresas no solo guardar datos, sino también analizarlos profundamente. Pueden encontrar algunos patrones o tomar decisiones más informadas. El acceso universal y seguridad de datos es una otra de las otras ventajas. Este, el acceso a los datos, por ejemplo, se logra desde cualquier lugar y en cualquier momento también. Obviamente, siempre y cuando se tenga conexión a internet. Esto puede facilitar el trabajo remoto y algún tipo de colaboración global. Lo más importante es que las copias de seguridad son automáticas. Por ejemplo, si el disco duro local falla, pues no se perdería nada. El proveedor de la nube se encarga de proteger la información y la replica en múltiples centros de datos, lo que puede brindar hasta cierto punto tranquilidad. A otra ventaja podría ser la flexibilidad en los costos.
ya que si hablamos de costos flexibles bajo un modelo de pago por uso, podría significar que, por ejemplo, pagarías solo por los recursos que realmente estás utilizando, como el almacenamiento, el tiempo de procesamiento, etcétera. Esto puede ser ideal para el análisis a gran escala que ocurre de forma esporádica, como por ejemplo los que se realizan en granjas en este caso, o grandes operaciones de agricultura de precisión. Así como también pues hay ciertas desventajas y desafíos. Una de ellas podría ser la dependencia de la conexión a Internet en este caso. Mm, el procesamiento podría llegar a ser muy lento o incluso pues en algunas zonas podríamos llegar a tener Internet débil, ya sea en áreas como rurales o remotas. Si la conexión se llegara a caer, el acceso a los datos y la ejecución de de los análisis, perdón, se detendrían por completo. Eh, Alguna otra desventaja tal vez serían los riesgos de seguridad y privacidad, ya que siempre existe el riesgo de que otros vean o roben información privada, ya sea por algún tipo de filtración de datos o incluso que se llegue a dar algún hackeo. Pues para esto los proveedores de la nube intervienen muchísimo en seguridad. La información reside en servidores externos, que es lo más conveniente, y la empresa cliente debe implementar correctamente todas las medidas de cifrado y autenticación. La confianza obviamente también es un punto muy clave, pero también lo es la vigilancia. Alguna otra desventaja pueden ser los gastos adicionales por transferencia de datos, ya que mover grandes cantidades de datos puede generar pues costos extra. En muchos modelos de la nube, aunque la entrada de datos sea barata, la salida de datos por lo regular llega a ser costosa. Esto afecta especialmente a equipos que generan mucho material, como los drones, en este caso, que capturan miles de imágenes o videos incluso a alta resolución. Y transferir esos terabytes de datos desde el equipo local hasta la nube puede incrementar significativamente el costo, pues el procesamiento de datos en la nube es una herramienta muy poderosa que ofrece escalabilidad y eficiencia económica, pero requiere una planificación muy cuidadosa en términos de seguridad, también en términos de costo de transferencia de datos, y se necesita garantizar una buena conectividad. Claro que sí. Edgar Vázquez, y en esta diapositiva vamos a revisar las ventajas y las desventajas de procesar datos directamente en los dispositivos LOT. Primero, las ventajas. Cuando el procesamiento ocurre en el propio dispositivo, obtienes respuesta rápida y en tiempo real, algo crucial, por ejemplo, para alertas inmediatas en un dron. Además, no depende de un sistema de Internet, lo que permite que funcione en zonas remotas, mantiene la privacidad de los datos y ya por último, reduce los costos porque evita grandes cantidades de información a la nube y permite reaccionar rápidamente ante cualquier problema. Bueno, por el lado de las desventajas, estos dispositivos suelen tener limitaciones de espacio y capacidad de procesamiento, lo que restringe lo que puede hacer. También son más difíciles de actualizar y pueden ser más vulnerables a ataques directos, ya que el procesamiento ocurre físicamente en el equipo. Los costos iniciales pueden ser más altos si se requiere adquirir algún hardware seguro y confiable. Ya en resumen, procesar datos en el dispositivo ofrece velocidad y privacidad, pero también implica limitaciones técnicas y desafíos de seguridad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tihuibán Vilchis Carrasco y continuando con la presentación, yo voy a presentar la conclusión. Bueno, en el incidente ocurrido con la gran ganadera, perdón, con el dron Peter 368, nos deja un claro ejemplo de cómo las innovaciones tecnológicas, particularmente
aquellas relacionadas con el Internet de las cosas, que aunque no aportan una eficiencia y automatización a sectores como la ganadería, también abre la puerta a nuevas vulnerabilidades que, de no atenderse a tiempo, pueden comprometer la integridad operativa y la seguridad de la información. En el caso de la ganadera que se nos mostró, el corte de los datos en el dron y así como su activación autónoma durante un periodo sin supervisión humana revelan una debilidad estructural en la capa física del ecosistema, la cual quedó expuesta ante la falta de controles robustos de autenticación, que así como un monitoreo constante y una protección de los datos. Esta situación nos permitió ver sobre cómo no solamente la captura de las imágenes, en este caso, sin autorización, también así como la manipulación de información crítica relacionada con el ganado, fueron posteriormente enviadas a las autoridades de manera alterada, dañando la economía del cliente. En este caso, se nos permite reflexionar sobre la importancia de comprender que un ecosistema no solamente se compone únicamente de dispositivos sofisticados, sino de capas interconectadas que, de no requerir estrategias de seguridad coherentes como actualizadas y adaptadas a un entorno en específico en el que operan, la capa física es la más afectada, ya que precisamente es la que suele ser más subestimada, ya que normalmente en la práctica se nos asume más como que basta con que el dispositivo funcione de manera correcta para que sea seguro, cuando en realidad es el primer punto de entrada para ataques, que especialmente en contextos rurales donde existe una limitación de infraestructura y recursos muy controlada, lo cual en el caso ocurrido del dron se nos evidencia como la ausencia de medidas fundamentales como lo son contraseñas fuertes, verificación, una actualización en el sistema y la segmentación en la red puede facilitar un ataque silencioso capaz de comprometer con la información del cliente. Asimismo, en este caso se nos invita más que nada a reflexionar sobre las decisiones tecnológicas que las organizaciones toman al manipular y procesar la información, como es en el caso del análisis comparativo entre procesar datos en la nube o directamente con los del dispositivo, lo cual nos demuestra que ninguna opción es inherentemente perfecta o completamente segura. Más bien que ambas presentan ventajas que deben aprovecharse, así como riesgos que deben mitigarse. Por un lado, la nube nos puede ofrecer más respaldo y acceso remoto sin necesidad de que la manejen terceros, así como dependen de una gran medida de la conectividad estable, puesto que un recurso no siempre debe estar garantizado en una zona rural, aumenta la exposición a que personas sin acceso negado puedan tener control del dispositivo. Por lo que, por otro lado, el procesamiento local entre los dispositivos nos permite más una respuesta inmediata, perseverando la información y reduciendo los costos de transferencia, lo cual los limita a las capacidades del almacenamiento, así como la dificultad en las actualizaciones y hace que los dispositivos sean más susceptibles a ataques directos. Ante esta durabilidad, en el caso se nos demuestra la necesidad de adoptar un modelo más, ¿cómo decirlo?, híbrido,
que combine lo mejor en ambos casos. Mm, Por ejemplo, puede utilizarse un procesamiento local para las decisiones críticas en tiempo real y el uso de la nube se puede utilizar para más en análisis avanzados, así como en el almacenamiento masivo y respaldo continuo de la información. Este enfoque nos permite a las instalaciones que en el caso de la ganadera aprovechar plenamente la tecnología sin comprometer la seguridad. Mm, Finalmente, este incidente nos pone en manifiesto que la seguridad no es solamente un tema técnico, sino también humano, por lo cual debemos de tener más consciente realizar revisiones periódicas, así como capacitar personal que tenga conocimientos sobre las prácticas de la ciberseguridad, así como seguir estándares internacionales para la prevención de futuros problemas, ya que la tecnología en sí, por sí sola, no nos garantiza la protección. Es necesario acompañarla en procesos claros, como lo son protocolos establecidos y una mentalidad consciente de los riesgos digitales. Para finalizar, en el caso del dron, nos demuestra que la incorporación de tecnologías en el contexto agropecuario no solo transforma la operación, sino también redefine los desafíos de seguridad, así como la reflexión principal que nos deja, que es que la ciberseguridad, perdón, debe entenderse más que nada como una prioridad estratégica y no como un complementario añadido que le podemos dar. Solamente se debe de bueno, normalmente ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decirlo? Se tiene que tener más una visión íntegra que contemple las capas del sistema, ya que las técnicas de defensa y las capacidades en el personal, también así como la gestión, pueden ser posibles de garantizar que la modernización de las tecnologías verdaderamente aporten un valor sin generar riesgos a los activos físicos, y los digitales y productivos de la organización. Eso sería todo por mi parte, les agradezco.